Buenos días, pues soy Yago Fraga, consultor independiente en productividad y estoy aquí con Pachi Fontalba, que le voy a pedir ahora que se presente en unos minutos, pero antes de nada os presento el formato, ¿vale? Pachi Fontalba, aparte de ser una persona con la que comparto la pasión de la productividad y que se dedica al coaching de personas en activo, compartimos un estilo un poco particular y es que nos vamos a someter hoy y vamos a probar un formato en el que vamos a responder a preguntas de productividad, pero un poco atípicas, ¿no? Esas cosas que nos preguntamos todos cuando vemos los métodos y cuando vemos los libros y decimos, bueno, pero en el mundo real queda esto. Así que muchísimas gracias por aceptar el formato y por jugar a este juego tan arriesgado. Y tengo dos preguntas para ti, Pachi. Una, ¿estás listo? Y dos, Estoy lista. ¿quién es Pachi Fontalba para quien no te conozca? Bueno, yo aquí en tu canal soy un intruso, ¿eh? Alguien que se ha sumado a este formato que tú has anunciado. Pues en ámbitos de efectividad y productividad, pues desde hace más de 25 años aprendí de lo que es ser más efectivo, más productivo. Desde hace también 25 años dirigiendo entornos de equipos de trabajo en entornos, pues como actualmente trabajamos, pues exigentes. En este momento me puedes seguir en LinkedIn porque acompaño además a personas utilizando técnicas como el coaching y la mentoría en que, pues para personas alcanzar metas y alcanzar metas con bienestar. Ese es mi perfil. Muy chulo. Bueno, vale, esto va a ser coral, no, o sea, aunque sea mi canal va a ser coral, así que te dejo empezar si quieres con la primera, si no yo tengo preguntas para ti ya. Yo tengo una clarísima desde el momento que te leí, te conocí, Venga, va. que para mí es muy evidente. Oye, ya, joder, tú aplicas todo lo que predicas, todo lo que cuentas, todos los consejos que das. Tú eso lo aplicas. Vale, a ver, tengamos en cuenta, todo lo que dices toda la vida no puedes aplicarlo en un momento dado, ¿vale? Las reglas tienen sus contextos de aplicación, hay reglas que se aplican en unos momentos y que se aplican en otros, pero yo, por ejemplo, sí que soy una persona que tengo mi propio método, yo no uso Getting Things Done ni Mm, ninguno otro así seguido a ciegas. Me gusta que las reglas sean un A porque B, del tipo yo no dejo el email en mi bandeja de entrada, sino que lo proceso porque mm, gano claridad, por ejemplo, ¿no? Entonces estas sí. reglas ya las tengo un poco hechas para incluir el factor humano. Es decir, que nosotros como personas va a haber días que podamos procesar todos los emails y va a haber días que no podamos procesar todos los emails. De todas formas, a mí este tipo de reglas me dice qué pasa cuando las rompo. Y me animan en que mi Mm. sistema y mi método, oye, no te lo saltes, Yago, porque si te lo saltes sabes el problema que viene, ¿no? Entonces, yo sí que quiero ser muy transparente en la idea de que creo que ninguna persona podemos, aunque nos marquemos una regla, a partir de ahora no voy a utilizar ningún dispositivo pasadas las 10 de la noche para desconexión digital. Una cosa es esa regla y otra cosa es que seas capaz de aplicarla todos los días, eso se va a definir en el futuro. Y sí, no sé, yo me salto reglas, hago excepciones, a veces que es incluso productivo, porque el porqué o lo que gano no compensa ya seguirla a ciegas. Pero bueno, Ujú. sí que es cierto que yo escribo reglas para que sean seguidas. Y cuando una regla se rompe muchas veces, hay que observar o que está fallando por el factor humano o que hay que rediseñarla para que sea mejor porque no se está aplicando suficiente, ¿no? Entiendo. Mm. ¿Y tú? Yo, bueno, vaya por delante que te pregunto si aplicas todo lo que predicas. Yo predico Sí. poco y pregunto y me pregunto o pregunto a los demás mucho, ¿no? Ah, por eso hiciste esta, porque no tenía Por eso. contraataque. No, a ver, me gusta preguntar o preguntarme aquello que veo en otras personas o que experimento o siento en mí y en otras personas a las que acompaño. Pero como coach no directivo yo me dedico a preguntar. Si me preguntas como mentor, cuando en equipo de trabajo, en mi empresa, en relación a la efectividad personal, sí me dedico lógicamente a aconsejar. No sobre aquello que me funciona a mí, que creo que en esto estaremos de acuerdo, sino aquello que considero que puede ser útil para esa persona, en su contexto. Me parece que también es una de las claves a la hora de ser capaz de predicar, aconsejar, acompañar. Porque a veces parece que nos olvidamos que la productividad es personal, Sí. ¿no? Productividad sí, personal también. Entonces, ¿quién se adapta a quién? A veces parece que la persona se adapta al sistema o el sistema a la persona, ¿eh? Y lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionar a otros, entiendo.
Mm. Esto lo verás tú y viceversa, a diario. Lo que sí puedo decir que por lo menos trato de aconsejarme con aquello que he probado. Que lo utilice o no lo utilice ya es cosa mía, ¿no? Pero por lo menos lo conozco y tengo mi opinión a la hora de aplicarlo en el contexto de cada persona. Por lo menos tengo mi experimentación con eso mismo. Entonces, a la pregunta, no, imposible, no aplico todo lo que predico y tampoco creo que ya a partir de cierta edad, tampoco tengo adicción a probarlo todo. Mm. Que quizá hace unos años, pues, o cuando yo empecé en esto, yo me he ido hace 25 años atrás, sí podía tener esa adicción a, venga, y esto, y esto, y esto cómo funciona, y esto qué me puede traer, pero actualmente no. Pero está muy bien esa curiosidad productiva. Al final acabas probando modos y Sí, añadiendo a tu sí. repertorio como, bueno, pues aquí voy a ir en piragua, aquí voy a ir en catamarán, aquí voy a ir a nado y son opciones y modos que te vas guardando. Es verdad que Mm, yo creo que todos tenemos un método preferido, un esquema en el que funcionamos Un mejor. esquema, Sí. sí. Pero yo te diría que todas las semanas Mm. puede haber alguna, en ese esquema, en ese método que tú has descrito, Sí. puede haber alguna coma, algún punto y coma, algún punto de aparte que yo modifique en mi sistema, en mi día a día, o alguna reflexión que me lleve a modificar algo. ¿Lo tienes Porque más escrito o eres una persona que lo gestiona de manera mental y va haciendo los cambios progresivamente? lo que escribo es porque utilizo, y también es un método y un consejo productivo, Sí. tengo mi diario, y dentro de mi diario intento detectar pues aquellas gemas, aquello que voy aprendiendo y creo que me puede aportar y mejorar. Entonces, sí que tengo escrito a nivel de nota en ese, vamos a llamarle diario, pues ciertos aprendizajes. Y de esos aprendizajes salen cosas que quiero probar. Mm. Pero detesto la idea de tener un método, quizá me salgo un poco por la tangente, detesto la idea de tener un No. método que necesite tener una hoja para conocer los pasos de mi método. Ya. Y ya sabes por dónde voy. Me da culpa, ¿eh? ¿Me da yo, yo, culpa? yo soy ¿Sí? culpable de eso. O sea, que necesite tener delante, que luego, por Sí, supuesto, con la experiencia, supongo que tus clientes, tú, sí. por supuesto, lo tienes en la cabeza y no necesitas tener nada escrito, evidentemente, con la práctica. Mm. Pero cuando un método necesita ese guión de este es el paso uno, el paso 2, qué pasa, una bifurcación, una lección, eh, creo que ahí nos estamos ¿m? Desviando del bienestar, nos estamos desviando de lo que somos como personas, Sí, a que ver, quieren. yo sí que ahí hay un punto de... Quiero decir, tengo un enfoque diferente porque yo sí que, por ejemplo, tuve un punto de inflexión cuando escribí mi... Ah, ¿Cómo me voy a organizar? Y todas esas reglas inconexas, ¿no? Que estaban de un lado escritas... En la cabeza cabe todo. Caben objetivos contradictorios, caben estrategias que por la mañana vas en una dirección y por la noche vuelves en la contraria. sí. Y en ese sentido sí que fue muy ilustrativo escribirlo. Ajá. ¿Qué estoy intentando? ¿Qué reglas pongo? Y claro, cuando empiezas a ver las herramientas como un colectivo intentando un reloj, que todas den la hora, pero esto tiene la función de engranaje, esto coge energía de la batería y mueve la Sí. aguja de los segundos, ¿no? Y este mueve la de los minutos, y este es no sé, la carcasa que lo protege todo. Pues Sí. sí que empecé a ver interconexiones y algunas reglas las acabé abandonando, las acabé despriorizando, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando escribí las bases del método OSEI, Ujú. eh, la observación, bueno, es objetivos, estrategia y ejecución. Y si te planteas, por ejemplo, en Getting Things Done, la traducción del inglés es hacer que las cosas se hagan. Sí, sí, sí. Y para mí, por ejemplo, fue una revolución decir, oye, yo al final produzco resultados para la O, para los objetivos, yo trabajo todos Ujú. los días para conseguir mis objetivos, y creo que tengo una obsesión desnortada con la E, con la ejecutar las tareas, ir a las interrupciones del día a día, los ladrones del tiempo, y lo que habla un poquito la productividad, vamos a decir, más de los 2000, ¿no? De estos Ya, libros. sí. Y a mí sí que me hizo un cambio de inflexión y me animó, por eso digo el mea culpa, a ponerlo por escrito e intentar A, dis- converger un poco hacia... a diseñar tu método. Sí. Y a suprimir a lo mejor algunos impulsos, porque yo soy una persona que si había un papel en el suelo, paraba lo que estaba haciendo para recogerlo. Bueno, convivo Mm. muy mal, o convivía muy mal, cada vez me voy tratando más en esas cosas, ¿no? Con las interrupciones, con los imperfeccionismos, con cosas que se saben de... Eso está controlado.
Eso me parece que tiene tema para otro día. ¿Eh? Sí, completamente. Vale, pues Pachi, vamos a seguir aquí con preguntas incómodas. No me gira la ruedecilla, esto es magnífico. Up, vale. Yo tenía otra pregunta para A ver, ti. Hay dime. una rotura muy normal para todos los Sí. que leímos Getting Things Done Mm, que va sobre las excepciones, ¿no? En Getting Things Done dicen que hay que procesar las ideas y hay que archivarlas y esto muchas veces pues genera mucha sobrecarga porque apuntas muchas notas de cosas que son pequeñas. Y David mm. Allen propone pues, una regla que dio mucha polémica, que es la excepción de los 2 minutos. Si una cosa Ah, te lleva menos de 2 minutos hacerla, pues deberías hacerla en vez de apuntarla y que siga el sistema, ¿no? Como sin urgencias de un mm, hospital. No, pero este es tan rápido que lo vamos a pasar de primero, lo resuelvo y ya que no entre ni a la ventanilla a gestionar sí. los papeles. Sí. Tú haces esa excepción, te saltas la Ah, regla para... estas preguntas ahí. Hombre, esto sin Pues guantes, esto... esta sin guantes. Es que esto de los 2 minutos es como querer empaquetar lo que no se puede empaquetar. ¿Eh? Y es mm, una norma que es como un titular muy sencillo para todos. La regla de los 2 minutos, ¿no? Sí, Casi es una frase de Mr. Wonderful, ¿no? Si a un experto en productividad, a alguien experimentado, le preguntas por un consejo, dices, ostras, ¿qué te digo? Pues es que va a salir esta, porque es muy sencilla o demasiado sencilla. ¿Eh? Pero claro, en este mundo que estamos inundados de todo, de proyectos, de mails, sí. de plazos, de tareas, entonces todos vamos a consejos de productividad. Y esto es como una promesa de, jo, esto ya verás cómo te ayuda. Lo que no sé si David Allen se mete en lo siguiente. Si esta regla la puedo aplicar en cualquier momento, por ejemplo, estoy en trabajo profundo, estoy en ese flujo que también hablamos los que hablamos de productividad, si ahí también aplica o ahí no aplica, porque creo que los problemas suelen nacer de ahí. Porque esto de los 2 minutos puede ser una versión depurada de la multitarea, Sí. que es como una forma de, como esto lo puedo hacer en 2 minutos, pues venga, me salgo de donde estoy y me pongo a hacerlo. Y estoy cortando el flujo de mi trabajo. Entonces, por eso digo que no sé si David Allen la abre completamente, da igual lo que estés haciendo, ¿eh? O hay momentos de límite y momentos de no, porque creo que la clave estaría ahí. Creo que Mm. se desdijo con Se la les dijo con el evolución de la tiempo, historia. no sabía, ¿no? Claro, aquí el problema cuál es, ¿no? Digo, para, Sí, para nosotros, tú lo sabes, pues perder el hilo de lo que estamos haciendo. sí. Porque volver al punto en el que estábamos, pues según los estudios, y según creo que también tu experiencia y la mía, te puede dedicar unos cuantos minutos volver al punto en el que estabas. Sí, del orden de Y 30 sí. del orden de 30. Hay quien te dice 8, no sé. Pero bueno, yo me confieso pecador, ¿eh? O Sí. sea, tu pregunta, no me escaqueo, no me escaqueo, Queremos que sí. productividad para humanos, eso lo Pero tenemos es claro. productividad para humanos. Pues en ciertos momentos, pues claro que tengo la tentación de abandonarlo, como te has mencionado antes, lo intelectualmente más complicado para ponerme a hacer otras tonterías, ¿no? Hmm. Y en muchos casos, pues bueno, ese procesar en demasiadas ocasiones la bandeja de entrada a mí me gusta. No lo voy a negar, ¿no? Es Me da sensación relajante. de control, es relajante y me da sensación de control. Aunque digo, ¿tengo alguna necesidad de hacerlo? Pues seguramente no. ¿Eh? Pero Yago, ¿tú eres capaz de saber, pregunto, cuándo una tarea te va a llevar 2 minutos? Que es otra Ni de de las críticas. broma, hombre, ni de broma. Que es Yo otra de las críticas. creo que es diapositiva casi sistemática. O sea, yo hago formaciones y muchas son conceptos que se repiten, ¿no? Al final necesitas hablar de lo que es un objetivo, necesitas hablar del esquema, necesitas hablar... Y hay muchos conceptos que aunque esté hablando de una o de otra, se repite. Pues una de mis diapositivas que más se repite es Mm, nadie, por mucho que te lo diga, puede predecir el futuro. Y es vale. así, o sea, 2 minutos de una cosa que todavía no has hecho, no puedes predecirlo. Sí que tengo muy claro que en entornos muy controlados, por ejemplo, para clientes que me piden cierto tipo de acciones, yo ahora si me pides una Mm, auditoría de un día en cualquier parte de la península ibérica, soy bastante capaz de decirte una mm, estimación económica de lo que va a costar el desplazamiento, las actividades, no sé qué, y el tiempo que me vaya a ver, que me va a llevar evaluar cierto volumen. Pero es que lo he hecho tantas veces que las variables ya. son muy pequeñitas y no cambia mucho.
Pero en la inmensa mayoría de las tareas, aunque estén controladas y aunque vayas a, no sé, pulsar enviar mi email, siempre hay. Siempre. Ujú. Entonces, Voy a contestar este mail. ¿Qué implica? ¿Qué información tengo que consultar para estar en disposición de responder? En la infinito. mayoría de los casos es así. Sí. De Sí. hecho, yo tengo como teorizado, ¿no? Que las tareas son por defecto muñecas rusas. Lo raro es Mm, que sean lineales. Son muñecas rusas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obligados a avanzar sistemáticamente dejando cosas por hacer. Si yo cada vez que me regalan un libro me lo leo y no pongo eso en pausa, no mm, poseo mi presente, no soy capaz de hacer nada normal. Entonces tengo que ir haciendo trabajo y dejando partes sin hacer. Haciendo trabajo y dejando partes sin hacer. Y si cuando luego vuelvo, por ejemplo, a enviar un email, me mm. tropiezo con aquel otro email que no había enviado o con aquella otra cosa que tuve que parar en Claro. condiciones, las mejores condiciones posibles, y lo retomase inmediatamente, pues ya me estaría haciendo una interrupción. Entonces, ser productivo es gestionar, no hacerlo todo y no hacerlo todo perfecto, porque ahí pierdes totalmente la decisión de en qué gastas tu tiempo y trabajar en las Ujú. tareas que a ti te aportan valor para llegar a tus objetivos. ¿Trabajas en eso? Pues lo primero que ves, lo primero que te encuentras. Entonces, Sí, no. sí. Esto estoy viendo que es productividad, como lo has calificado antes, para humanos Sí. y en tu caso con metáforas. Sí, ¿Eh? bueno. ¿Eh? En tu caso con metáforas. Yo, de todos modos, estoy acordándome de una puntualización. James Clear, el bestseller este de hábitos atómicos, que también podría ser objeto un Sí. día de comentario, este habla de la norma de los 2 minutos para vencer la procrastinación. Me estaba acordando y alguna vez Sí. me la han preguntado. Pero entonces esto es bueno, ¿no? Lo de los 2 minutos. No, joder, no es lo mismo. Él habla de esos 2 minutos para vencer esa resistencia inicial. Sí. Para decir, "Joder, ponte 2 minutos para que acaben siendo 10 20 o te pongas en marcha, para vencer ese impulso a no me apetece, no quiero hacerlo, pero Sí. vuelve a sacarlo los 2 minutos, pero con una orientación muy, muy diferente, que alguna vez a mí me lo han preguntado. No compares una cosa con la otra. Mi pregunta es que hace que este libro esté hasta en librerías, hipermercados y que yo creo que muchos autores en efectividad y no solo en efectividad, creo que se han dedicado a copiar el formato de este libro después de su éxito. Pero bueno, esto es otra opinión que... Sí, yo no lo tengo fichado, ¿eh? O sea, No, ¿eh? otra de ¿No? las ideas aquí a transmitir es los expertos en productividad somos a lo mejor como los médicos. Podemos saber mucho de lo que no, se nos da bien o de lo que nos piden mucho nuestros clientes, pero bueno, tú estás más especializado en el coaching, a ti te tienen que llegar perfiles específicos y no podemos saber de todo. No podemos No, sabernos todos los métodos, ni todas las tendencias, ni todos los libros. O sea que... afortunadamente, ¿no? Porque antes te Sí, decía, también. no quiero, no soy adictivo a probar, no soy adictivo a... No tengo adicción a seguir a todos, es imposible. La curiosidad es buena. Tú acabas de decirlo como una maldición, como que ya lo soltaste, pero yo creo que sigues leyendo libros, machi. Hombre, por supuesto, no tengas ninguna duda. Y con las mismas ganas que hace 25 años. Es Porque que, siempre hay algo para descubrir. sí, además yo creo que cuando lo disfrutas se nota un montón. No sé si te llega, mira, ¿te llegan principalmente clientes que son malos organizándose y atraídos a ti por ansias de mejorar? ¿O te llegan perfiles que ya se organizan muy bien y quieren seguir mejorando? Pues de ambos casos, sinceramente, de ambos. Hubo un cliente que me lo mencionó de un modo que me gustó mucho. Como todo tiende al caos y sé que en mi vida, a partir también de cierta edad, las responsabilidades, lo que me va a llegar, pues por hijos, cuidado de padres llegados a cierta edad también, lo que quiero es ser capaz de mantenerlo. La evaluación que hago y cómo lo hago es muy positiva. Y la evaluación que tengo hablo de mi cliente, personal es muy positiva, pero quiero ser capaz de mantener esto. Entonces me parece también una forma de abordar, Mm. la efectividad y el futuro de una forma preciosa, ¿no? Para humanos. Sí, es ¿Y muy tú? chulo. Y en tu caso cómo es? Yo observo lo mismo. ¿Sí? Inicialmente pensaba que la gente iba a venir porque se organiza mal y necesita el servicio. Y curiosamente hay un porcentaje muy relevante de personas que se organizan muy bien Muy bien. y quieren seguir adelante. Y curiosamente Ah, algunas de las personas que más rebotan son aquellas que empiezan diciendo la frase yo ya soy muy productivo.
que es una frase que no Mm, le he oído a ningún experto de productividad decir en su vida, en su vida. porque siempre quedan cosas por aprender y por leer. Pero creo que hay, no sé en tu experiencia y también con otros colegas cómo lo ves, pero que hay esa curiosidad que nos empuja a mirar, a aprender y que no se para. Que eso Y es que el no se motor para. que te hace seguir. Sí, porque al final es una mejora continua de ti mismo. Si puedes seguir haciendo lo que haces de una manera mejor y con un poquito más de gratificación y con un poquito más de... Ahí hay Yo, como yo, pues yo, algo. yo tenía la pregunta, cuando tú me has pedido que me presentara, yo esa presentación la tenía preparada. Lo primero que he dicho es hoy aprendí de la efectividad. Mm. Y supone justamente lo que estás diciendo tú. Seguir explorando. Absolutamente. Mm, Es que yo creo que hay, no, no sé, o sea, a veces nos ponemos freno también en la cantidad de cosas que podemos leer o el tiempo que le dedicamos a eso, a leer los libros, pero hay un gen. Yo veo en personas, sobre todo en las empresas, que, bueno, mm, la psicología positiva está ahora de moda mucho en este sentido, de sí. que en recursos humanos sería mejor pues darle una formación a una persona en aquello que le motiva y va a aprovechar más, Ajá. ¿no? Como el que se organiza bien o ya es muy bueno en Lean, le vamos a dar una formación de Lean, pero de cinturón negro, ¿no? Sí. Y sin embargo, si le das una formación de inglés a una persona que lleva 4 años yendo inglés y que no saca el básico y que lo tiene atascado, lo tiene como una tara y además no le gusta, es como gastar fondos, ¿no? De la empresa en algo que al final no Sí. va a salir. Qué potencia, ¿no? Alguna vez yo he oído en nuestra cultura sur de Europa o en Europa queremos formarnos o vencer aquello que se nos da bien. Sí, Venga, pues voy a poner todos los esfuerzos en aquello que no se me da bien. A ver si consigo salir adelante en esto. cubrir, sí. Cuando los anglosajones hablan de todo lo contrario, de decir, ¿qué se te da bien? Pues vamos a potenciar eso que se te da bien. Porque de ahí podemos encontrar, ¿eh? Sí. Podemos llegar a grandes cosas, cosa que de otra manera podemos ponerlo en duda. Y una pregunta, Pachi, Dime. ¿productivo se nace o se hace? Porque eso de que se te da bien tiene su discurso también. No, como no se me da bien lo voy a abandonar, o como se me da muy bien, pues invierto todas las... ¿Tú qué opinas? ¿Hace falta un gen específico para la gente que se organice bien o es algo que todo el mundo debería integrar parcialmente en su vida? Pues mira, yo en esto he cambiado de opinión. ¿Por qué? Tengo dos hijas y cada una, vamos a decir, va en una dirección muy distinta. Yo veo a una tiene una capacidad organizativa, creo que tiene también el cerebro orientado hacia metas que quiere conseguir Ujú. y como muy centrada. Yo la veo y digo, bueno, la veo, participo con ella, qué fácil es con ella dar pasos, son muy pequeña, pero qué fácil es con ella dar pasos, pues en esta dirección de productividad, de efectividad, de, oye, organízate así, esto porque no lo haces de este modo, es muy fácil. Y la otra, pues tiene el cerebro estructurado de otro modo, es muy creativa, verbal, es por escrito, pero en cambio, cuando intentas aterrizar con ella ciertos conceptos, es imposible. Es imposible. ¿Eh? Pues seguramente también sea más creativa y aquí podríamos hablar otro día de la creatividad versus efectividad. Entonces, yo te hubiera contestado hace un tiempo, bueno, no, esto se hace, no se nace, esto se hace. Con la práctica, con el interés, las ganas que decías tú antes, la experimentación, pero creo que hay cierta, ¿cómo no? Cierta predisposición. ¿Eh? Sí, Yo pi- talentos y habilidades, ¿no? Talentos y habilidades, efectivamente. Y hay talentos con los que se nace y talentos con los que no. Sí, o te tropiezas rápido, ¿no? Como en unas experiencias que te dan una buena sensación y dices, niño, cantas bien y ¡hala! Eso me anima. Pero he de decirte que yo, por ejemplo, con la productividad, bueno, te voy a hacer la pregunta, que estamos aquí en un formato de pregunta. Dale, dale, dale. Tú cómo empezaste? Ah, bueno, yo estaba en una universidad en Francia, con unos horarios carniceros, estudiábamos 36 horas a la semana, que es casi como un trabajo. De hecho, allí ya tienen la jornada de la semana laboral de 35 horas desde hace años. Sí. Y era muy exigente. O sea, las plazas eran 600 plazas para los internacionales, para los internacionales y había 6.600 candidaturas. Entonces era un entorno muy agobiante. Por las mañanas estudiabas, por las tardes, o sea, por las mañanas ibas a clase, por las tardes estudiabas. Y yo ya Mm, anticipaba un poco que me iba a dar un estilo de vida
pues del típico ejecutivo internacional que trabaja en empresa, que hace sus horarios. A mí me daba miedo, me daba pánico. Ya. Yo vengo de Galicia, la vida aquí es una maravilla, esto es Hobbiton, la comida es rica, el ritmo es tranquilo, paz, no se confronta, no hay... Y entonces era muy hostil eso. Y empecé ya desde pronto en la carrera y por voluntad de antes, de Mm. cómo puedo conseguir lo que quiero en la vida y cómo lo puedo conseguir sin quemarme. Porque a mí el prototipo esto que me está diciendo de saca buenas notas y tu premio será hacer jornadas de 13 horas, Ya, ya. no me parecía, o sea, me decía, yo no quiero. Y luego, por ejemplo, sí que trabaja en una consultora en París 4 meses, yo veía el trabajo de mi jefe, y es el típico este de que te conviertes en consultor junior, luego en consultor senior, Más. luego en consultor manager junior, luego... Y yo veía el jefe de, pues, el área, todo, ¿no? De ciberseguridad que era, y sistemas de información, que eran lo que yo trabajaba en aquella época, y yo decía, yo no quiero tu vida. Yo es que no la quiero, pero prefiero Ya. la mía de junior a la tuya, y ninguna de estas me gusta. Y tirando del hilo, ¿cómo Mm. pude conseguir mis objetivos? Y claro, con el mercado que te está empujando a ciertas cosas, hay que comer, Sin duda. hay que estudiar. ¿Cómo Mm. acaba Pachi Fontalva metido en la productividad? Uy, Es que me ha gustado, de hecho, esta pregunta porque has dicho, has utilizado la palabra tropezar. ¿No? sí, Cada uno luego se tropieza. Pues yo me tropecé por pura necesidad. Es decir, creo que entre comillas, el talento es las ganas de organizar, las ganas de estructurar, las ganas de tenerlo todo controlado en mi, sí, en mi cabeza, ¿cómo no? Pues eso me llevó a la hora en mi trabajo gestionando un equipo a decir, joder, esto se puede hacer mejor, de cómo lo hago yo y de cómo lo hace mi equipo. Y en estas, pues un día caí en una librería, supongo que tenía esto en la cabeza, y me encontré la primera edición de GTD en la mesa de la librería, en las novedades de la librería, la primera edición, ¿no? Tapadura, tal. sí. Pues por aquí estará. Tiene que estar, o no. Y ahí empecé. Y Y ahí empezaste a hacer empecé. el método, el libro, y fue tu puerta de entrada. ¿Lo Fue intentaste mi puerta de aplicar? entrada. ¿Lo intentaste aplicar? ¿O Por, cuando acabas el libro, que ese momento yo creo que puede empatizar mucha gente que esté viendo este vídeo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No es lo mismo lo que pasaba hace, no sé cuál es la primera edición, de qué año? ¿Hace 20 años? Lo ¿2002 que, o...? 2002, hace más de 20 años, que lo Sí, que pasa, que lo que pasaría actualmente simplemente por la oferta que hay de gente criticando el método, aportando mejoras, adaptaciones sí, o, aquí como tú y yo, productividad para humanos con metáforas, improvisando ahora ciertos consejos. No es lo mismo. O sea, sí. en aquel momento el vacío era grande. Sí, a mí me entusiasmó. Dije, yo tengo que aplicar esto, como mínimo en mi vida. Y no solamente en mi vida, sino llevarlo al equipo. Y llevarlo al equipo para mí fue, o sea, lo he hecho, ¿eh? Pero el que era, pues ya adoctrinar o, oye, vosotros tenéis que aplicar esto, nunca lo he planteado así. O sea, he podido decir, mira, estos son los consejos que hay en este método, Mm. ¿eh? En otros puede haber otros, pero sí que creo que hay unas máximas que son válidas en lo personal y también en la participación del equipo. Y esas ciertas máximas van por cómo organizar los tiempos dentro del equipo, empezar por tareas que tienen que ver con tus objetivos, empezar el día, llevar por supuesto una bandeja de entrada exhaustiva de todo lo que entra, o utilizar en herramientas que siguen también esta filosofía, no utilizar tanto tareas específicas con fechas, sino periodos o compromisos en el equipo. Es decir, hay una serie de máximas que yo creo que de GTD sí que es bueno o conveniente aplicarlas en equipo. Confieso que no he leído el libro de David Allen que habla de su aplicación en equipos de trabajo. Mm. Lo tengo pendiente y supongo que algún día lo haré. Y supongo que ahí profundizaré un poquito más. Como la lista de 400 autores posibles en estos momentos que están ahí esperando. Yo, que conste que pivoté, ¿eh? Antes ¿Sí? leía mucha más productividad nativa. A ver, yo la productividad tal y como la enfoco ahora es un mix de ingeniería de procesos, un mix Mm, de psicología
y de economía. Las aplicaciones prácticas luego para que las empresas le saquen rentabilidad. Grandes y pequeñas. Pero sí que mi pivotado en esta última etapa fue hacia el área de la psicología humana. Me parece fantástico entender por qué una persona perfectamente capaz y totalmente dotada y que fue proactiva y tiene un talento de la leche, está de repente en una organización a punto de salir o produciendo unos resultados muy por debajo de lo que podría, ¿no? Y cuestiones como el perfeccionismo, por ejemplo, que aunque se haga la broma, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos en una entrevista de trabajo? Pues es que soy muy perfeccionista. No, eso no es bueno, eso es malísimo. Malísimo. Es la compulsión que tiene una persona por leer 6 veces un email antes de enviarlo en vez de enviarlo a la primera. Y eso quiere decir que te cuesta 6 veces más el tiempo, ¿no? Y entonces yo, que vengo del mundo de la informática y de las telecomunicaciones, reconozco que ahora mi atención se está guiando mucho más a esos factores emocionales y esos factores psicológicos que nos hacen, pues no puedo abandonar esto, necesito compleción, necesito acabarlo, aunque sé que hay poco valor. Y cómo liberarnos de eso, pues con herramientas bastante básicas, bastante rudimentarias, aún así producir unos resultados bastante altos. Pero bueno. Como yo utilizo la herramienta del coaching para todo ello. ¿La herramienta de? Del coaching. Claro, pero es que ese es un pilar, yo creo, muy importante, porque al final, como hay un iceberg ahí de lo que se está produciendo, que es lo que ven los clientes como síntomas, y Sí, y lo que... y lo que hay por debajo, mm, evidentemente. ¿Cómo le explicarías en un minuto a una persona que no sepa diferenciar lo que es el coaching de una mentoría, de un profesor, ah, de un tutor? ¿Qué es un coach y por qué sirve muy bien para cierto tipo de problemáticas? sí, hay un concepto detrás. La diferencia es entre lo que es directivo y no es directivo. Tú cuando te sientas con un cliente, tú le estás diciendo lo que tiene que hacer o lo que tú crees que tiene que hacer, conviene que haga. Es desde el punto de vista del coaching no directivo. El problema con el coaching es que es una actividad, no existe una Federación Internacional del Coaching, pero coach, si ahora te vas, enciendes la tele, te puede aparecer cualquier mañanas hablando, de diferentes cuestiones, ¿no? Profesión no regulada, ibas a decir. Exactamente, profesión no suficientemente regulada para distinguir lo que es un coach según la Federación Internacional u otra actividad que se autocalifica como coach. Entonces, el no directivo lo que parte es de que, ojo, las soluciones a tus problemas no las tengo yo, las tienes tú. Entonces, a través de un proceso estructurado, absolutamente estructurado, lo que se intenta en una conversación de coaching es que eso aflore y que seas tú el que detecte a través de las preguntas del coach qué creencias, qué factores limitantes, qué hay ahí dentro para aquello que quieres conseguir. Porque lo otro interesante para nosotros es que el coaching va dirigido hacia una meta, hacia algo que quieres mejorar, conseguir, una claridad que quieres obtener. Entonces las preguntas van dirigidas a llegar a esa meta, ¿m? Pero con unas respuestas que van a nacer de ti. Por supuesto, un proceso de coaching luego se puede completar con otro tipo de mentoría ya dirigida, ¿eh? Pues para alcanzar eso que mi cliente quiere conseguir. ¿Y crees que las empresas españolas saben hoy en día lo que es un coach o todavía estamos en un... Bueno, hay de todo, pero claro, joder, enciendes la tele y ¿qué ves? ¿No? Te Ya. aparece cualquiera y pone coach. Sí, sí. Pues lógicamente esta explicación que te acabo de dar es necesario darla cuando alguien te pregunte, ¿tú qué haces? ¿No? Pues esto es. Oye, Yago, ¿Qué? que creo que ha sonado por ahí un temporizador. ¡Ha sonado! Ha sonado un Un temporizador, traidor, yo estaba muy a gusto. ¿eh? Que creo que se ha marcado que hemos llegado a nuestro final de No, ese productivo. Pachi es la prueba que me dice a mí dónde, me recuerda, que le recuerdes a la gente que nos está viendo, dónde te pueden seguir, dónde pueden conocer más de ti y dónde pueden contactar contigo si están interesados pues, en seguir en contacto Bueno, contigo. tengo una página web que es muy sencilla, pachifontalba.com, ¿eh? Y en LinkedIn también me pueden encontrar. Soy muy fácil de contactar, muy fácil de... Recomendado. En LinkedIn, los que lo seguimos, tiene contenido y muy interesante. Muy bien. Pues Pachi, muchísimas gracias por el juego, muchísimas gracias por las preguntas
y las respuestas tan humanas. Y yo creo que nos veremos más veces, porque a mí este formato me acaba de resultar muy agradable compartir contigo este ratito Yo, y yo espero hacértelo más incómodo todavía la próxima pues vez. estaremos aquí encantados. Un saludo, Muy bien. Pachi, y muchas gracias. Gracias, Yago.